Gloria al Señor, gloria al Señor. Buenas tardes. Es un gusto, un placer estar por acá nuevamente en esta casa, en este hogar, con ustedes, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar en nuestra página de internet, a través de Facebook, a través de YouTube. Les agradecemos su tiempo, su atención y esperamos que esta palabra de gracia traiga, como si fuera poco, vida eterna a la vida de ellos, ¿verdad? Porque esto es lo que trae en la vida de las personas que escuchan y creen esta palabra. ¿Por qué nosotros, bendecidos, tomamos tanto tiempo para leer, explicar, o más que todo dejar que sea el Evangelio que se explique a sí mismo? Porque no es solamente oír, sino entender, ¿verdad? Y esa parte en Mateo, en la semana, la última vez que nos reunimos, me llamó la atención y quiero desarrollar la enseñanza en esa parte de Mateo 13:23. Les voy a pedir que vayan ahí. Mateo 13:23, el tema de esta tarde, el que oye y entiende. El que oye y entiende. No es solamente oír, bendecido. Es entender lo que uno escucha. El que oye y entiende. Bendecido, tú y yo somos más que bendecidos porque no solamente oímos, sino que entendemos. Muchas personas han pasado por acá, ¿verdad? Y oyeron, pero no entendieron y se fueron. Dijeron, no, eso no es para mí, y se fueron. Por eso lo siento. Como dice nuestra hermana Ruth, siento mucho el caso tuyo. Mateo 13:23. Mateo 13:23. Ahora, quiero que pongas en tus notas que el que oye y entiende es la evidencia de la buena tierra. Es la evidencia de la buena tierra, el que oye y entiende. Por eso es que es tan importante la predicación del Evangelio, bendecido, porque de otra manera no se puede sembrar la semilla, ¿no? Exacto. El que oye y entiende es la evidencia de la buena tierra. Ahora, el que oye y entiende una doctrina. Una doctrina es una enseñanza. Una enseñanza es un conocimiento. El que oye y entiende, no solamente el que oye, sino que entiende, es la evidencia de que esa persona es buena tierra. El que oye, ¿qué? El que oye la sana doctrina. La doctrina es una enseñanza, es un conocimiento. Pero esto es importante, bendecido, especialmente para los que enseñan, como en mi caso, comprender esto de acá. Esto es bueno para los predicadores. Esta evidencia es necesaria para nosotros identificar quién es y quién no es buena tierra. No es la emoción, bendecido. No es el piano, no es la música, no son las luces, no es el tono de voz, no es la manipulación de las emociones de las masas. Eso no es evidencia de que esa persona es buena tierra. No es cuántas personas pasaron a un mal llamado altar. No es esa la evidencia de que todas esas personas son nacidas de nuevo. Porque tú no sabes si esa persona oyó y entendió lo que tú estabas hablando o si sencillamente le captivaste la emoción. Entonces, ¿por qué el Señor hablaba por parábolas? ¿Por qué el Señor hablaba por parábolas? Porque eran fácil de entender. Era una historia, tenía una enseñanza. Pero sin embargo, los que no eran buena tierra la escuchaban y ¿qué? Y no la entendían. Oían, pero no entendían. Y entonces el Señor dice, yo les hablo por parábolas para que después no tengan excusa. Sencillo de entender, pero aún así no lo entienden. No lo entienden. Mira el versículo 13 del capítulo 13, por favor. Dice, ¿estamos ahí?
Dice, por eso les habló por parábolas. ¿Por qué? 2 puntos. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Las parábolas son fáciles de entender. Es una enseñanza sencilla de entender. Y sin embargo no lo entendían porque no eran buena tierra, porque no eran llamados ni escogidos, bendecidos. Sí, Señor, esa es la gran realidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vosotros no sois de mis ovejas, le decía el Señor a los fariseos. Y además les dijo, la voluntad de vuestro padre el diablo, esa que queréis hacer, porque él es asesino desde el principio, decía, y procurad matarme. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, mira, en los que son mala tierra se cumple una profecía. Esto es tremendo, bendecido. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente. Bendecido, ¿cuántas veces a nosotros nos ha costado explicarle la gracia a alguien, el nuevo pacto a alguien, la salvación a alguien, y no lo comprenden, bendecido? Lo rechazan ahí mismo. Y tú se lo estás leyendo. Yo he tenido la oportunidad de coger la Biblia y dársela a la persona, decirle, léelo tú. Y sin embargo no quieren. Y cuando lo hacen, no lo entienden. Y cuando lo hacen, dicen, es que no lo estás interpretando bien, pero solo estás leyéndolo. Está ahí. Pero en ello se cumple la profecía de Isaías, que teniendo oídos no entienden, no oyen. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ellos miraban los milagros del Señor, ellos escuchaban las parábolas y las entendían, ellos escuchaban las enseñanzas. Hoy en día, los escogidos y llamados escuchan el mensaje de la gracia, lo escuchamos, lo oímos y lo entendemos. Y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque la salvación es a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Ve al 23 ahora, por favor. Mas el que fue sembrado, ¿dónde? Buena tierra. Evidencia, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ese es el propósito. El propósito de nosotros como hijos de Dios es sembrar, predicar, para que la persona reciba la semilla de la gracia, de la palabra, del nuevo pacto, y el que la recibe no solamente oiga, sino que entienda. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la evidencia, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce, bendecido. Tú eres como un árbol que tiene que producir, tienes que dar fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. No todos dan el mismo fruto, y eso lo hemos hablado, ¿verdad? Pon en tus notas, por favor. ¿Qué oyen y entienden? ¿Qué oyen y entienden? La locura de la predicación. La locura de la predicación. Porque es locura para los que no creen. Pero para nosotros es poder de Dios. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué oyen y entienden? La locura de la predicación. Porque eso es lo que escogió Dios para salvar a los que creen. ¿Qué es la locura de la predicación? Obviamente el Evangelio. Bendecido. No es la ley, no es inventos de religiones, es el Evangelio.
Si queremos compartir con otros la palabra del Señor, primero tenemos que entender, oír y entender el Evangelio, después enseñarlo y predicarlo. ¿Correcto? Amén. Para no trabajar en vano, bendecido. Para no trabajar en vano. Entonces, los que son buena tierra, que oyen y entienden la locura de la predicación, el Evangelio. 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18. Gloria al Señor. 1 Corintios 1:18. ¿Estamos ahí? Amén. Mira, bendecida, lo que dice acá. Porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden, para los que no son buena tierra, ¿correcto? Para los de los pedregales, para los del lado del camino, para la parábola del sembrador, ¿no? Para todos esos que escuchan, para ellos es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque el poder de Dios, que es el Evangelio, que es la predicación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos salva por creer ese testimonio. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Con qué? Con algo que parece locura para ellos, con algo sencillo, con algo fácil de entender, pero para ellos es difícil, porque no lo comprenden. ¿Cómo es que solamente por creer igual a vida eterna? Eso no lo creen, bendecido. Para ellos es locura. Que por creer el testimonio de Dios de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos promete una vida eterna. Es más, nos garantiza una vida eterna porque Romanos dice que el que creyere no será avergonzado. Pero es que, bendecidos, mira, si te pones a pensar, ¿cómo es posible que nosotros nos mantengamos firmes en una esperanza que no vemos ni tenemos en el momento? Si eres verdaderamente circuncidado del corazón, ¿verdad? Que estás siguiendo un evangelio de gracia, un evangelio de esperanza, de fe y no de vista, ni de obras, ni de esto, ni lo otro, ni de rituales, etcétera. Porque los rituales y las cosas que hacemos y las cosas que buscamos ver como que ayudan a la gente a mantenerse ahí más, ¿verdad? Pero los que realmente creemos que por medio de la fe solamente, y la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin embargo nos mantenemos firmes en esa esperanza, la gente no lo entiende. Y es comprensible que no lo entiendan, porque no tienen el don de la fe en ellos. Ellos no pueden comprender algo que no tienen. La semana pasada no, la última vez que estuvimos reunidos, dijimos que el fruto principal, el fruto principal de la semilla en nosotros era que jamás dejamos de creer en Jesucristo. Esa es la evidencia del que oye y entiende. Por eso es que Dios dice, yo voy a salvar a los creyentes por algo que para el inconverso es una locura. Entonces no nos sorprendamos nosotros, bendecidos, que esas cosas sucedan. Porque el que no tiene esta esperanza no la puede comprender. Ahora, ese mismo caso puede suceder en otro tipo de religión y no le hacen eso. Pero cuando comienzas a predicar el evangelio, la verdad de Dios, entonces la gente dice, no, este está loco. Pero definitivamente sí, para los que no creen es locura, ¿no? 20 bendecidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Todos están enredados, bendecidos. Todos creen de todo, menos lo que tienen que creer. Entonces están enloquecidos. Dice en otra traducción, Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Bendecidos, eso lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día hay tanta información equivocada y rara, y nos damos tanto cuenta de esa información equivocada y rara por los medios sociales, por los TikToks, por los Instagrams, porque por donde quiera estamos recibiendo
constantemente información y las ideas de la gente. Porque hoy en día todo el mundo quiere sus 5 minutos de fama, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que vemos? Locura, tonterías del mundo. Locuras y tonterías del mundo. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está. Dios escoge salvarnos por medio de la predicación, que para lo que otros es locura, para nosotros es poder. Para nosotros es salvación. El que oye y entiende. El que oye y entiende. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o lo que Él hizo, ¿no? Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no creen que es el Mesías, y para los gentiles locura, porque no tienen nada que ver con eso. Mas para los, ¿quiénes? Llamados. Quiero que circules eso, le pongas una línea, le pongas una flechita y pon buena tierra. Esos son los que oyen y entienden. Para los llamados. ¿Quiénes son esos? La buena tierra, los que oyen y entienden el Evangelio. Para los judíos es tropezadero. Para los gentiles es locura, pero para los llamados. Mira el contraste. Así judíos como gentiles, no importa. Pero si de los judíos y de los llamados y de los gentiles eres llamado, ¿vas a creer? Mira. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El 30, por favor. Quiere decir que no todos son llamados. ¿Ah? No todos son llamados. No son llamados. Él hace una diferencia de entre los judíos y los gentiles o griegos. Los que no creen, no creen. Pero dentro de esos dos pueblos, los que sí son llamados, tanto entre los gentiles como entre los griegos, esos, para ellos, es poder de Dios. Porque cuando reciben la palabra, cuando reciben el Evangelio, como son buena tierra, van a dar fruto, van a responder a esa predicación, van a creer ese testimonio. Te dije el 30, ¿no? Sí. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Quiero que subrayes todo el versículo 30, por favor. Y pon en tus notas. Esta es la realidad, bendecido. Este es un hecho. Cristo Jesús lo es todo. Cristo Jesús lo es todo. ¿Qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso es que en Colosenses dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Es muy claro, es muy sencillo, pero es el hecho más veraz sobre la faz de la tierra. Debe decir que otra cosa. Dios hizo a Cristo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, los que creen bendecidos es porque reciben revelación. Pon en tus notas, los que creen es por revelación. ¿Te acuerdas que yo te he dicho, sí, hago el paréntesis, si predicas el Evangelio como tiene que ser, el éxito de la respuesta del oyente no es tu mérito, sino el de Dios. Ahora, si estás predicando mal, entonces ahí otra cosa. Pero cuando tú predicas el Evangelio como está escrito,
y revelado en las epístolas de Pablo. El que cree no es mérito tuyo, porque es por revelación del Espíritu. Y el que no cree tampoco es fracaso tuyo, porque Dios revela a quien quiere, ¿no? Y porque entendemos la parábola del sembrador. Hay tierra buena y tierra mala. Ahí en Corintios 2:6, por favor. Capítulo 2, versículo 6. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es sabiduría? Sin embargo, hablamos sabiduría. Sabiduría es igual que a Cristo, ¿no? El conocimiento de la palabra. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? Nos propusimos no hablar cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Pero también dice, Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría, santificación, justificación. Entonces cuando Él dice, hablamos sabiduría, hablamos una sola cosa. Hablamos de Cristo Jesús. Hablamos de Cristo Jesús, porque Él lo es todo. Sin embargo, hablamos sabiduría, hablamos de Jesucristo, de lo que Él hizo, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que aún el Evangelio bendecido es un plan ya predestinado para nosotros. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está todo. Si el Espíritu no revela la verdad, entonces no pasa nada. Tiene que suceder lo mismo que le sucedió a Pedro. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy en día es el Espíritu Santo que vino a revelarnos todas las cosas, ¿verdad? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el Evangelio es el corazón de Dios en el nuevo pacto para la iglesia. Eso es lo que es el Evangelio bendecido. Porque fuera de esta revelación no hay otra revelación, ¿correcto? Estamos de acuerdo en eso, no hay otra revelación. Entonces lo que estamos leyendo acá es lo que el Espíritu escudriñó de lo profundo de Dios y nos lo reveló a nosotros por medio de la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que leemos aquí cuando leemos el Evangelio? Leemos del amor de Dios, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Hay muchos libros y pastores tratando de explicar, hay títulos que aparecen por ahí, dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? O sea, como poniendo en duda el carácter de Dios. El carácter de Dios bendecido, no importa lo que pasa en este mundo, nunca puede estar cuestionado, jamás, porque Efesios dice que por su gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Evangelio revela lo profundo de Dios, pero solamente los escogidos son los que oyen y lo entienden y dan frutos, ¿verdad? Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos conocimiento lo que Dios nos ha concedido. ¿Oyes y entiendes? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A lo espiritual. Terminamos con Romanos 1:6 primero, por favor. Romanos 1:6. Bendecido, cuando uno enseña, definitivamente tienes que desconectarte del mundo.
y enfocarte en solo la enseñanza de la palabra. Siempre recuerda eso. Cuando tú enseñas, no traigas a colación las cosas que te están pasando tal vez en ese momento. Tú solo explica lo que está escrito. Olvídate de lo demás, porque lo que salva es lo que está escrito, no lo que estamos viviendo en el momento. Y ni tratemos de acomodar las cosas actuales con... No, el Evangelio es un mensaje y ese propósito es salvar a los que lo escuchan. Eso es todo. Y ese mensaje es acerca de Jesucristo, más nada. Gloria a Dios. Las experiencias no transforman a nadie bendecido. La palabra transforma a las personas. El testimonio de la semilla que sembramos en la vida y la mente y los corazones de las personas es lo que transforma la vida de las personas. Porque el Evangelio trasciende lo actual de la vida. Porque de aquí a 10 años va a haber otra actualidad en la experiencia del ser humano, ¿no? A lo mejor va a haber guerra, no va a haber guerra, va a haber pestilencia, no va a haber pestilencia. La palabra de Dios sobrepasa todas esas condiciones. Y eso es lo que salva. No la emoción del momento, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Así que cuando ustedes hablen del Evangelio, no tratemos de mezclarlo con otra cosa. Predícalo tal y como está escrito. Más nada. Es un testimonio, es un mensaje, es lo que Cristo hizo independientemente de lo que pase en la actualidad de la vida del ser humano. Y la esperanza que tú transmites es lo que salva a esa persona que escucha, si es llamado y escogido. Amén. 1:6, por favor. Romanos 1:6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, ¿qué cosa? Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que subrayes la palabra llamados. Las 2 veces que aparece ahí, por favor. Gloria a Dios. Porque fíjate lo que te acabo de decir. Entonces mira lo que dice el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Verdad? Eso es lo que recibió el apóstol Pablo. La gracia y el apostolado. La gracia es el conocimiento del nuevo pacto. El apostolado es la función de él ser enviado a predicar ese evangelio, ¿correcto? Esa gracia. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, lo que se cree, en todas las naciones, independientemente de lo que las naciones estén viviendo. Es un solo mensaje. Gracia y el apostolado de Pablo. La gracia y el apostolado. Pero eso va para todas las naciones. El mismo mensaje, la misma esperanza, la misma fe. No hay otra cosa. Terminamos con Romanos 8. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que son llamados y escogidos, los que son buena tierra, los que oyeron y entendieron, todas las cosas les ayudan a bien. No es a todo el mundo, ¿correcto? Sí, Señor. Porque esto hay veces se pone de moda, dice, todo obra para bien. Sí. Espérate, ¿tú amas a Dios? ¿Verdad? Esa es la clave. Dice que a los que aman a Dios, no a todo el mundo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A esos todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te acuerdas lo que dice en Corintios? Cristo Jesús es hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Mira,
A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendecido. El amor de Dios no tiene medida. No podemos comprender el amor de Dios. En Efesios dice que el amor de Dios es incomprensible. Entonces, yo no creo, bendecidos, que tengamos la necesidad de explicar por qué hay dolor en el mundo. Lo que tenemos que hablar es del amor de Dios por el mundo. Y se manifiestan los llamados y los escogidos. Y tú sabes qué, los llamados y escogidos que oyen y entienden no necesitan más nada sino el Evangelio. Yo no necesito que me explique nadie por qué hay dolor en el mundo. Y lo único que yo sé es que Cristo tiene una promesa en mi vida de vida eterna, de transformación de mi carne, y voy a vivir eternamente por su gracia. Amén. Más nada. En ese proceso hacemos lo mejor que podemos, ¿correcto? Tratamos de estar en paz con la gente, tratamos de vivir piadosamente en este mundo, etcétera, etcétera. Sí, Señor. Pero el amor de Dios no tiene manera de medirse, es infinito por nosotros. Porque mira lo que dice acá, bendecido. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El creador de todo lo que existe es a favor nuestro. Gloria a Dios. Ay, Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira la pregunta de Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y este es la gracia y el apostolado, ¿correcto? Para todas las naciones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Perdón de pecados. El que además está a la diestra de Dios, quiere decir que ya no tiene que volver a morir. El que también intercede por nosotros, quiere decir que Él está en el tabernáculo celestial intercediendo eternamente por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Recuerdas lo que te dije? No importan las circunstancias. No importa las circunstancias de la vida, no importa si hay espada, si hay guerra, si hay abundancia, si hay lo que sea. En medio de todo eso, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Bendecido, ¿tú crees que los cristianos que están en Ucrania ahorita algo los puede separar del amor? ¿Tú crees que Rusia los puede separar del amor de Dios? Mira, el verdadero llamado y escogido está aferrado a su esperanza en este momento. Sí, Señor. Porque si ellos saben esto, si ellos conocen este evangelio, saben que ni tribulación, que ni angustia, que ni persecución, que ni hambre, que desnudez, que ni peligro o espada los puede separar del amor de Dios. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo te está diciendo que en el peor momento de la vida de un ser humano, en ese momento eres más que vencedor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús. No es en una religión, no es en un hombre, no es en unos líderes, es en Cristo Jesús. En Él estamos completos, en Él estamos guardados. Estamos guardados en Cristo Jesús, esperando su regreso.
somos más que vencedores. Bendecido el que hoy entiende buena tierra, es la evidencia de que es buena tierra. El que es buena tierra es porque es llamado y escogido. Y entendemos el Evangelio. Y entendemos que Cristo Jesús para nosotros lo es absolutamente todo. No necesitamos más nada. En Él estamos completos y en Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?